Bueno, gente, parece que somos los que estamos, ya en conforme a las novedades que pasaron los otros días, hablé con las autoridades para que sacaran justamente el derecho constitucional, que no es requisito, para que se activaran un poquito más lo que es la difusión. Así que vamos a ver si por ahí ya se incorpora más gente a las cátedras. Lamentablemente no hice nada el fin de semana respecto de la plataforma Moodle. Así que ya me voy a poner en órbita rápidamente a hacerlo. ¿Qué pasa? Que estamos por dictar una diplomatura en recursos humanos y bueno, soy la directora y estaba abocadísima a terminar eso. Así que les prometo que ya van a contar con todo el material en la plataforma, algo ya hay, pero bueno, les quiero ir incorporando las novedades. ¿M? Bueno, los otros días quedamos, terminamos toda la primera parte de la unidad uno y hoy nos toca ver la parte 2, el punto 2 que es puntualmente legajos del personal, ¿sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer de la parte uno? No sé si han visto las novedades en diarios, en tele y demás, de que está el amparo que les decía los otros días, ¿no? Este que hizo la CGT a justamente la nueva ley laboral, la que va a modificar ampliamente la 27744, ¿no? Así que bueno, hasta que eso no se dirima, por lo pronto sigue operando y activando para todas las relaciones laborales la ley de contrato de trabajo, la 27744. Y obviamente, los distintos convenios colectivos de trabajo, los cuales se ayornan a esta ley, ¿no? Bueno, nos metamos en lo que es legajos. Si alguien tiene alguna consulta de los otros días, me hace saber. Y si no, ya vamos a lo que es legajo, que es el punto 2 que tenemos que ver. ¿Mm? ¿Ahí se ve? Sí, sí se Bueno, ve. a ver que lo voy a ampliar. Yo no sé si les puse este video, se los dejé yo puesto anclado o no. Creo que no se los anclé, ¿no? El video que quería que lo vean. O no sé si Víctor se los iba a compartir, porque estuve en contacto con Víctor, me dijo que estaba en contacto con ustedes. Así que, pero bueno, por las dudas, se los dejo acá copiado en el chat, por si lo quieren ver. ¿Mm? Lo bajan, después tranquilos y lo ven. ¿Sí? Y ahora entramos en una parte súper importante de lo que es una oficina de personal en sí, que son los legajos del personal. ¿Qué es un legajo? Es la hoja de ruta, la historia de vida de la persona dentro de un ámbito laboral, ya sea en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la administración privada. El legajo es algo sumamente importante, tanto desde el punto de vista para saber cuál es la evolución de la persona dentro de la estructura de una organización, porque uno puede hacer una carrera laboral dentro de lo que es una organización, ¿no es cierto? Uno empieza por ahí quizás como auxiliar de maestranza, como pasa en la universidad, en la facultad nuestra, por ejemplo, tenemos muchos chicos que entran como auxiliares de maestranza, incluso han sido alumnos míos en las carreras, después se reciben y pueden empezar a rendir concursos para aspirar a puestos distintos. ¿Eh? Yo he tenido la oportunidad de conocer a un gerente general que era de Borax, de Argentina en ese entonces, ahora en la actual Río Tinto, que el señor había empezado como ordenanza de la empresa
Y luego llegó al gerente general de acá de Salta, obviamente que los capitales eran extranjeros, después esa empresa se vende, pero ¿a qué me refiero? A que uno con la convicción y esas ganas de aprender y esas ganas de superarse siempre puede, depende de la organización por supuesto, hacer una carrera laboral. Entonces, tan importante que esté todo lo que es el legajo del personal muy estructurado, muy bien resguardado dentro de lo que es una organización, porque hace la documentación plena de la persona y ante cualquier situación de dificultad, uno siempre va a ir a cotejar al legajo. Así que hoy nos vamos a abocar a todo lo que es legajo. Si por ahí quieren frenarme en alguna cosa puntual, quieren conversar de algo en particular, lo vamos haciendo. Y decimos que es un documento o una carpeta que contiene la información acerca de cada empleado de la empresa y se usa para realizar un seguimiento de esa relación laboral. La particularidad que tiene el legajo es que lleva un número, así como nosotros tenemos un número de documento, el legajo también se habilita con un número. Ese número no se repite, es decir, que si alguna persona se ha jubilado, ha dejado de pertenecer a la organización por la razón que fuera, ese número queda asignado a esa persona que en algún momento ocupó un puesto de trabajo en particular y se vuelve a asignar, se asigna un número nuevo cada vez que se va incorporando nuevo personal. Como les decía recién, el legajo va a ser único en el transcurso durante la vida de la persona en la empresa. Es decir, podemos empezar como maestranza, como ordenanza, como auxiliar administrativo, y ese legajo va a existir siempre con la misma numeración, independientemente de la situación o puesto de trabajo que actualmente esté ocupando la persona, ¿sí? Entonces, el departamento de personal tiene, entre otras actividades, esta función tan importante que es la guarda permanente de las documentaciones del personal. Sirve tanto para fines internos como para fines externos. Los fines internos son esto que les decía recién, entran, por ejemplo, las promociones. Cuando hacemos reclutamientos internos, vamos a individualizar cuál es el comportamiento de las personas que se están postulando dentro de la organización, cómo ha sido el trayecto, cómo ha sido el desempeño de estas personas durante toda su estadía dentro de la organización. Y así, por ejemplo, vamos a poder cotejar si es una persona que falta mucho, si es una persona que ha sido a solicitar licencias médicas, si es una persona que cuenta con evaluación de desempeño con buenas calificaciones. Muchísimas situaciones se pueden observar a través del legajo. Las licencias, licencias por enfermedad, licencias médicas, licencias por nacimiento, por defunciones, todas aquellas licencias que hubiera tenido la persona durante su trayectoria en la organización también se van a guardar en el legajo. Las vacaciones, por ejemplo, vacaciones que siempre se tienen que notificar por parte de la empresa, una vez que se han consensuado las fechas de licencia. Esas fechas de licencia se notifican por escrito al empleado para que de puño y letra él reciba esa notificación y podamos guardar esa documentación en los legajos. Cuando hablamos y toda la otra documentación, se tuvo un título, una especialización, una tecnicatura, un título de grado, de posgrado, alguna capacitación que hace a la organización, se va a guardar una copia en el legajo. ¿Eh? Y así, por ejemplo, hay empresas que a medida que el personal se va capacitando con algo en particular, paga un remanente, una diferencia de salario por título, ¿sí? En la universidad, por ejemplo, lo único que nos pagan a nosotros por diferencias de títulos son las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Otro tipo de título no es válido para cobrar una diferencia salarial que, por cierto, es bastante chiquita,
pero bueno, es todo una ayuda. En muchas organizaciones, desde las tecnicaturas mismas, ya tienen un plus extra en lo que son las remuneraciones del personal. Entonces, todo aquello que hace a la vida de la persona, la vamos a incluir en el legajo. Una persona que pidió licencias por mudanza tiene la obligación de contarnos cuál es su nuevo domicilio. Tenemos que hacer el cambio en el RT, tenemos que ayornar el legajo con el nuevo domicilio y también esa documentación va a formar parte del legajo. Algún empleado que tuvo hijitos nuevos, vamos a llenar la ficha, que eso normalmente cada 2, 3 años es interesante siempre hacer la ficha de afiliación, la ficha de parentescos, sobre todo cuando hay instancias de seguros, ¿no? O sea, seguros que algunas empresas por allí contratan para los empleados, entonces se hace la hoja de quiénes serían los beneficiarios y muchas veces se modifican esas fichas que son a cuenta de una declaración jurada, por supuesto. Y sirven también con fines externos, ante una inspección del Ministerio de Trabajo, una inspección del ARCA, de la Dirección General de Rentas, de aduanas. Siempre los legajos los tenemos que tener completos. Para individualizar, bueno, asignaciones familiares hoy por hoy las paga directamente el ANSES, pero lo que sí es interesante identificar cómo se compone el grupo familiar. Los seguros que les decía recién, para generar presentaciones judiciales, por allí viene un embargo. Vieron que la litis de alimento normalmente recae sobre el salario del personal. ¿Qué es la litis de alimentos? Se inició un juicio para que el demandado, ya sea el padre y o la madre, pase alimentación a sus hijos, que normalmente se colabora con un 35% del sueldo. Entonces, esa presentación judicial también tiene que ir a formar parte del legajo, porque la organización está siendo notificada de una situación en particular y a medida que se van generando los pagos, siempre vamos a dejar una instancia de copia también, porque se le retiene al empleado ese 35% para depositarlo en las cuentas judiciales habilitadas para este fin, ¿no? O sea, no es que la organización se quede con el dinero, sino que actúa por cuenta y orden de. También tenemos que dejar en el legajo y todas las instancias. A veces las empresas nos damos con que los empleados tienen embargos de tarjetas de crédito, embargos respecto del salario, ¿no? Embargos bancarios, bueno, todas esas instancias de las cuales las organizaciones son responsables de hacer el depósito, hacer la retención del salario y hacer el depósito en las cuentas judiciales, también los tenemos que respaldar en el legajo. Ustedes van a ver que hay legajos muy grandes y otros más bien chiquitos, pero bueno, a medida que tenemos más antigüedad dentro de la organización, por supuesto, el legajo va a ser cada vez más grande. En la Argentina, el legajo de personal es un documento obligatorio que cada empleador debe mantener actualizado con la información del trabajador, según lo establece la Ley 2744 y las demás normativas pertinentes. Si bien no existe una norma legal que establezca cómo se debe desarrollar el legajo, ¿sí? Cómo se debe ejecutar la conformación del legajo, es imprescindible realizarlo con cuidado, ya que si no existe o está incompleto, pueden desencadenarse situaciones legales negativas ante inspecciones, ante alguna situación legal en particular, en caso de un despido, por ejemplo. Lo recomendable es siempre ir dividiéndolo por etapas, por situaciones. Entonces vamos a hacer una primera etapa de, a lo mejor, de la identificación de la persona. ¿Sí? Apellido, nombre, teléfono, dirección, mail, la copia del DNI, todos los datos personales.
la declaración jurada de donde vive, ¿sí? Que esa declaración jurada tiene que ser compatible con los datos que les hubiéramos dado a la RT que tuviéramos contratada, porque si no, la RT no nos va a dar cobertura. ¿Eh? El tipo de puesto de trabajo que ocupa y después podemos hacer otro apéndice que corresponda con la educación, por ejemplo, otro apéndice a educación y formación, otro apéndice que corresponda con información inherente a la salud del empleado, otra con licencias, otra con situaciones particulares. Y si la organización realiza evaluación de desempeño, también podemos hacer otro apéndice o apartado individual para esta categoría. ¿Dónde los vamos a colocar a los legajos? Los legajos actualmente se pueden hacer de dos formas, manuales y o digitales. Si bien el digital, desde el punto de vista legal, no está autorizado. Entonces, ¿qué puede pasar? Tenemos cualquier situación, se nos pierde la información, perdimos todo. El consejo que siempre doy es que si vamos a digitalizar los legajos, también los tengamos en soporte papel. ¿Esto por qué? Para mayor resguardo de la organización. Los legajos se van a individualizar en carpetas. Cada individuo, cada colaborador, cada trabajador va a tener su carpeta. Particularmente a mí me gusta trabajar mucho con las carpetas manilas, ¿vieron? Esas que se cuelgan dentro de los archiveros, esos que van y que vienen y que quedan bajo llave, porque nadie más que la oficina de personal y personal autorizado de la oficina puede manipular los legajos. ¿Eh? Esta documentación es muy comprometida. Porque en un legajo a lo mejor podemos individualizar qué tipo de enfermedad tiene nuestro colaborador y no queremos que todo el mundo se esté enterando respecto de alguna enfermedad en particular que tenga. Entonces, si los vamos a llevar en soporte digital y soporte papel, que es lo ideal, siempre bajo resguardo y bajo llave. ¿M? Así que es una de las características principales que deberíamos tener al momento de realizar el legajo. Ustedes, por ejemplo, tienen su legajo individual en la universidad. ¿Qué han tenido que traer para el legajo, para la conformación del legajo, por ejemplo? La fotocopia del DNI, del título de Ujú. secundario, el certificado de salud, Sí, el de salud, ¿han partidas de llenado alguna nacimiento. ficha de identificación? Sí, yo creo que es el formulario. Ujú. Exacto. ¿Ves? Entonces ya saben medianamente cómo funciona un legajo, ¿no es cierto? Por más que no trabajemos, algunos que trabajen y por ahí sería de gran ayuda ¿no? La intervención de ustedes también, pero en la facultad, en la universidad ya tenemos una experiencia mínima, aunque sea, de lo que es la conformación del legajo, justamente con todo lo que decía la compañera, ¿sí? Si tenemos alguna licencia en particular, especial, que operaron al alumno y demás, eso también va a formar parte del legajo porque nos notifican a los profesores que hagamos la excepción y le tomemos después. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que se han operado, han sido mamás y bueno, no podían rendir los parciales, entonces a mí me notificaban de la facultad para noticiarme de la situación y yo habilitaba una mesa especial, según el caso, por supuesto, para el alumno, la alumna, conforme a la situación que estuviera viviendo, ¿no? Entonces, el legajo amerita también para estas situaciones en particular. ¿Mm? No sé si me pasé. Sí, estamos bien. ¿Qué debe contener el legajo en la Argentina? Los datos personales del trabajador, que son el nombre completo, el documento nacional de identidad, la CUIL, que la CUIL la podemos sacar nosotros mismos desde la oficina de personal, ya teniendo el número de DNI, entramos al ANSES e identificamos la CUIL. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía a ustedes hagan la prueba, entren en el ANSES y saquemos la CUIL de cada uno? La fecha y lugar de nacimiento, dato importante, ¿saben por qué? Porque es lindo que la oficina de personal lleve un listado
con los apellidos, nombres de sus colaboradores y las fechas de sus cumpleaños. Y en el día del cumpleaños le hacemos un presente o le hacemos una mención, le mandamos una salutación a través de un mail, de un mensaje, de una tarjeta. Eso habla bien de la organización. Entonces eso, pónganlo como dato porque es algo más que interesante para tener en cuenta. El domicilio actualizado. El domicilio actualizado, si se ha mudado, nos tiene que noticiar respecto del nuevo domicilio, que es conforme a lo que les decía hace un ratito, sobre todo para dar de alta el nuevo domicilio en la RT, y a todos los efectos legales, por supuesto, también. La fecha y lugar de nacimiento también nos sirven para identificar cuántos años tiene el colaborador y si ya está próximo a la edad jubilatoria. Entonces, si está próximo a la edad jubilatoria, ¿qué tenemos que hacer? Desde la organización, notificarlo de que está llegando a la edad jubilatoria. En el caso de las mujeres, en la actualidad pueden extender la edad jubilatoria hasta los 65 o 70 años, ¿sí? Entonces uno desde la organización los notifica, pero el empleado pretende seguir trabajando, entonces, ¿qué hace? Una notificación diciendo de que ha recibido la notificación de parte de la organización, pero va a continuar trabajando. Entonces, uno ya toma nota de esta modificación también, ¿no? Desde el punto de vista de la organización. El estado civil, que también es algo importante para saber. Ahí me falta un puntito que es grupo familiar, cómo se compone, si los hijos viven con él, ¿sí? Datos de contacto, teléfonos y correos electrónicos. Esto porque en caso de cualquier situación, siniestro, lo que fuere, es importante tener algún contacto con quien nos podamos comunicar, ¿eh? Y dato de familiar a cargo si corresponde, por supuesto. El contenido del legajo de personal puede variar según la institución, ¿no? Y las normas aplicables, por supuesto, generalmente incluyen los datos personales, la información laboral, la documentación de la contratación, la evaluación del desempeño, las capacitaciones, los ascensos, las sanciones disciplinarias, las licencias médicas, la información sobre la jubilación, que es un poquito con lo que arranqué hablando al comienzo de la clase. Y decimos que la gestión del legajo se realiza mediante un sistema de gestión que permite crear, actualizar, controlar el acceso, buscar, consultar, auditar y proteger la información del legajo. No basta con colgar las carpetas manilas en estos archivos muy grandes, no sé si por ahí han tenido oportunidad de verlos, en la facultad, por ejemplo, en la oficina de abajo, donde van ustedes normalmente acá en Salta al departamento de alumnos, no sé si han tenido la oportunidad de ver que hay unos archiveros grandes. Esos archiveros grandes albergan la documentación de todos los alumnos, ¿eh? Los alumnos que, bueno, ya hemos pasado y ya no somos más alumnos de la facultad, obviamente seguramente estamos en archivo general, pero los alumnos que siguen en carrera o que no tienen tanta antigüedad de haberse recibido, están todos colgaditos con sus respectivas carpetas en esos grandes armarios y que son todos armarios colgantes donde se van incorporando las carpetas, estas manilas que les digo, que son las que tienen un alambrecito final y se cuelgan, ¿eh? ¿Cómo se individualizan? Como cada uno tenemos un número, vamos a ir colocando en pestañitas los números y los vamos a poner de tal forma que sea muy fácil individualizarlo. Fuera de esos armarios, es interesante siempre colocar una nomenclatura, es decir, legajos del 1 al 300, por ejemplo. En el armario 2 van a ir legajos del 301 al 400, por ejemplo. Entonces, de forma ágil y rápida, vamos a poder encontrarnos con la documentación.
Porque si no le ponemos en forma prolijita una identificatoria respecto al número y respecto en cada uno de los estantes o estanterías o archivos móviles que vayamos a poner los legajos, depende de la cantidad de personal, va a ser, o de personas que vayamos a colocar en legajos, va a ser muy difícil encontrarlos, ¿sí? En la facultad misma, la oficina de personal, que está un poquitito más metida, ¿sí? Cerca del decanato por allí, también alberga en los armarios muy grandes los legajos de cada uno de los profesores. Entonces, la situación integral de los profesores, si cambiaron de cátedras, en qué cátedra están, etcétera, etcétera, qué dedicación tienen, está todo metidito adentro del legajo individual de cada uno. ¿M? La forma es lo más ordenada posible porque para que sea ágil la búsqueda, hay una situación que tenemos que tener en cuenta, a veces vienen las novedades, las modificaciones y demás. Tomemos la precaución de siempre registrarlas en un sistema informático, ¿no? Y automáticamente guardarlas en el legajo. Y no guardarlas como papelito suelto, sino agarrarlas con el famoso nepaco, ese que por ahí nos corta el dedo. Siempre los legajos los vamos a ir archivando, las fechas van a ser de las más viejas a las más nuevas, siempre teniendo en cuenta esto que les decía recién y que lo ven acá escrito en la diapo, correspondiente a qué tipo de dato estamos incluyendo, si es una capacitación, si es un ascenso, si es una sanción, etcétera, etcétera, para que sea súper ágil. El legajo es algo que tiene vida. No dejemos de archivar prontamente la documentación que va en ese legajo, no dejemos que se nos acumule, porque allí es donde muchas veces se pierde la documentación. Así que recomendación, viene alguna novedad para los legajos, listo. El encargado de actualizar legajos automáticamente tiene que realizar esa tarea, ¿sí? Este, bueno, la gestión de legajo del personal se realiza mediante un sistema de gestión de legajo que va a permitir crear entonces, actualizar, controlar los accesos, buscar, consultar, auditar y proteger la información del legajo. ¿Qué pasa si alguien quiere ver, un responsable inmediato quiere ver el legajo de una persona? ¿Mm? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo porque es el responsable inmediato. Y por supuesto tienen que exponer por qué quiere hacerlo, ¿sí? En algunas empresas se lleva un registro de quienes han consultado el legajo. ¿Eh? Acá en la universidad, si yo quiero ir y consultar el legajo de alguna de las personas que trabajan en la cátedra, tranquilamente lo puedo hacer, pero no hay ningún registro en el que quede después constancia de que yo fui y constaté el legajo. ¿Mm? La digitalización del legajo del personal se realiza escaneando todos los documentos físicos y almacenándolos en un sistema que normalmente es de legajos. Este proceso se puede realizar de forma interna o se puede contratar a un proveedor, ¿no? Que lo haga. Normalmente la recomendación es que internamente se realice a medida que las personas van trayendo nueva documentación para el legajo, escaneamos, subimos al sistema y guardamos en el legajo soporte papel. ¿Eh? Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Lo interesante de todo esto es que tenemos que ser muy ordenados. El orden es fundamental para mantener un estándar respecto a cómo vamos llevando todo este proceso de actualización de legajos. Un sistema de gestión de legajos eficiente va a permitir mejorar la gestión de recursos humanos, va a aumentar la eficiencia en los procesos, vamos a tomar mejores decisiones conforme al cumplimiento de normativas y mejorar, por supuesto, la seguridad, la información, vamos a mejorar sustancialmente la imagen de la institución. Por ahí uno va a empresas donde no llevan legajos, donde tienen archivados en el mismo bibliorato a todos los empleados. Es por ahí una tarea engorrosa, pero a veces los administradores de empresas no tenemos que empezar cuando uno hace este tipo de trabajo, ¿no? A dividir la documentación y se les organiza en forma acabada todo lo que tiene que ver con los legajos. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho alboroto, por ahí los papeles se pierden
y es donde podemos tener algunos problemas, quizás si surgiera alguna situación legal, ¿no? Respecto de la información laboral, ven acá tienen ahí puse yo una imagen de cómo organizan la empresa, en esta empresa en particular los legajos, que los ponen por apellido nombre. Si vamos a usar números de legajo, lo ponemos con nombres, entonces rapidísimo el poder encontrarlo. Están las carpetas manilas colgadas y las carpetas individuales que uno las saca para actualizar el legajo. ¿Mm? La información laboral que vamos a incorporar. La fecha de ingreso a la empresa. Acuérdense que cuando hacemos la fecha de ingreso hicimos firmar seguramente una declaración jurada de ingreso, ¿sí? El contrato colectivo, el contrato que hubiéramos hecho al inicio, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos contrato? El contrato que hubiéramos hecho al inicio con el personal, con la persona, también va a estar incorporado a su legajo personal. ¿Eh? El cargo o puesto de trabajo que reviste con sus derechos y con sus obligaciones, que normalmente también lo hacemos firmar si es que la empresa tiene esta política. Muchas empresas no llevan a cabo este tipo de información, que a mi modo de ver es esencial porque desde que un empleado pone el pie en la organización, le estamos diciendo cuáles van a ser sus derechos, cuáles son sus obligaciones, lo vamos a hacer firmar cual declaración jurada y no puede decir yo no sabía, etcétera, ante cualquier situación de conflicto. ¿Eh? El cargo o puesto de trabajo que ocupa y los cargos o puestos de trabajo que ocupara, porque puede empezar con un puesto y después fue accediendo a otros puestos, haciendo una carrera laboral. ¿Mm? El convenio colectivo de trabajo aplicable si correspondiera, porque en una empresa, podemos tener varios convenios colectivos de trabajo. ¿Eh? Podemos tener el de gastronómicos, por ejemplo, en un restaurante, para todo lo que son los cocineros, los ayudantes de cocina, los mozos, quienes lavan la vajilla y demás. Y tener a lo mejor comercio para quienes desarrollen toda la actividad administrativa. ¿Eh? Entonces, depende del rubro, podemos cambiar de convenios colectivos de trabajo. La jornada laboral, los días y horarios de trabajo de la persona. Cuando hemos cambiado la jornada laboral por alguna situación en particular, siempre tiene que estar consensuado con el trabajador. Supongamos que se trata de un personal administrativo que empezaba a trabajar de 8 a 16. ¿Sí? Y por cuestiones de necesidad de la organización hemos consensuado con él en que empiece a trabajar desde las 12 del mediodía y haga su jornada hasta la tarde durante 8 horas. Ese consenso tiene que estar hecho por escrito, ¿sí? Y donde el empleado asienta que está modificando su horario, ¿sí? Que no le resulta para nada complicado el cambiar el horario. Eso también tiene que formar parte del legajo. Bueno, los sueldos y recibos firmados depende de la empresa, pero hoy ya el libro sueldos se digitaliza, la presentación del libro sueldos se hace en formato digital, al igual que los recibos de sueldo. Entonces hay empresas que continúan extendiendo los recibos de sueldo para la firma del personal. Son las más chiquitas o todavía las que no se han ayornado mucho a los cambios tecnológicos, pero lo normal es que los recibos de sueldo ya se encuentran digitalizados en una página a la cual puede acceder el empleado. Y la categoría laboral que le corresponde conforme convenio colectivo de trabajo, por supuesto que también tiene que estar en el EGA. ¿Cuál es la documentación obligatoria que tenemos que tener? El contrato de trabajo firmado por ambas partes. ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, a mí particularmente me gusta que esté firmado ante escribano con una notificación del escribano donde da fe de las firmas y por supuesto que tiene que estar sellado en rentas.
el alta en el ARCA, ¿sí? El formulario 931, Exafip, ahora ARCA, formulario 931, constancia de inscripción de la RT, que es la aseguradora de riesgo de trabajo. Si la empresa por cualquier motivo decidió cambiar de RT porque tiene otras ventajas, otra RT, etcétera, etcétera, esa modificación también tiene que estar en el legajo individual. La afiliación a la obra social, ¿eh? Normalmente corresponde una obra social sindical al personal, salvo que la empresa, bueno, pague alguna obra social privada, correspondería a una sindical y por tratarse de un gerente, a lo mejor paga una obra social distinta, privada, como puede ser SAN, Corso Médica, la OSDE, Medife. Eso también, esa información también va a formar parte del legajo, ¿sí? Entonces, la afiliación a la obra social, se cambió de obra social, nos tiene que informar todos los pasos que dé en relación en torno al ámbito laboral, el colaborador nos lo tiene que informar. La declaración jurada de carga de familia también lo tenemos que incorporar en el legajo. Y la copia de las libretas de las asignaciones familiares, si esto aplica, ¿no? O sea, esto se aplica normalmente en el campo para los empleos rurales. ¿Eh? Este, Vieron que por allí se contratan empleados golondrina que van de cosecha en cosecha. Bueno, como les vamos a dar de alta y de baja muchas veces, los vamos a convocar para una nueva cosecha. Todas las altas y las bajas de ese empleado tienen que ir incorporadas en el legajo. Y por supuesto que cada vez que le damos una nueva alta, ¿sí? Porque vuelve del año pasado a la cosecha de este año, le vamos a tener que hacer firmar de nuevo la declaración jurada respecto a sus datos personales, respecto de la integración del grupo familiar, este, bueno, respecto de la afiliación de obra social, para no tener ningún tipo de inconveniente. Automáticamente también le damos de alta en el ARCA. Entonces vamos a tener muchas altas, muchas bajas, muchas altas, muchas bajas, y imagínense que el trabajo de la oficina de personal para este tipo de rubros, que son los que tienen que ver con el agro, tienen mucho movimiento los legajos, ¿no? Acá Valle del Lerma, que tenemos la cosecha del tabaco que se hace manual, junto con los estufados y demás. Ustedes chicos que están en Rosario, cerquita de Metán, en Metán que tenemos Strawberry, que el cultivo del arándano se hace netamente manual, tienen mucha mano de obra que es rotativa, ¿eh? No permanecen, sino que se les da de alta y de baja en forma constante. Si nos vamos a otros lugares, qué sé yo, Corrientes, por allí, donde cultivan algodón, la cosecha que también es manual, entonces normalmente vamos a tener, o la vid en Cafayate, la uva, vamos a tener muchos cosecheros y les vamos a tener que dar de altas y de bajas. Lo recomendable siempre es tener empleados en blanco, registrados, porque si no podemos tener, no uno, muchísimos problemas. Entonces, no es un costo, es una inversión para la organización. Sé que es difícil, que a veces las personas no entiendan, sobre todo las empresas familiares, pero termina siendo una inversión más que importante para la organización, ¿no? Profe, ¿le paso una consulta? Diga. Cuando te hacen firmar el legajo digital y tenés horarios rotativos, digamos, porque no tenés un horario fijo, en la hoja que se firman los días y horarios, estaría en blanco, digamos, esos espacios y se firmaría abajo nada más. ¿Es válido Sí, eso? estaría en blanco, pero sabes que en el físico está bueno que le pongan horarios rotativos. Ponerle las enfermeras, yo he trabajado en una clínica, fui administradora de clínica, una clínica bien céntrica acá, muy grande, hace varios años, y teníamos siempre el tema que un mes antes ya coordinábamos con la jefa de enfermeras, ella venía y me traía todo coordinado los horarios, porque siempre se hacen rotativos, ¿no?
Entonces, a algunas enfermeras que venían a la mañana, les tocaba a la noche, o a la tarde, o los fines de semana, bueno, es todo un tema. Pero cuando vos haces la ficha, le vas a poner que su jornada laboral es de 8 horas y con horarios rotativos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los expendedores de combustible, hay muchos trabajos que son rotativos. Eh, lo interesante es que cada vez que vos vas a tener una rotación, que normalmente es por mes, se hace mensual, esa rotación, como es mucha la información, a lo mejor se lleva en un cuaderno, o en un archivo en particular, ¿no? Fuera de lo que es legajo, porque vos ya le estás diciendo que van a tener horarios rotativos. Y si en el legajo digital vas a incorporar esa novedad, ¿no? Esa novedad de que el mes pasado hizo a la mañana y este mes va a ser a la noche, y vos tenés que dar la conformidad de que eso ha sido consensuado con vos. Nadie te puede obligar. Vos cuando este tipo de puestos de trabajo, cuando uno ingresa a trabajar, ya sea en el hospital, en los sanatorios, donde fuere, lo primero que hacen es informar que los turnos son rotativos. A veces te toca trabajar en Navidad, Año Nuevo, etcétera, o trabajan los 365 días del año, las 24 horas. En tanto que toda esa información tiene que formar parte del legajo, sobre todo del digital, y del manual, si es posible mejor, y sí firma del empleado, ¿no? Pero con el solo hecho en el físico que vos pongas 8 horas de jornada laboral con horarios rotativos cambiantes cada mes, ya es más que suficiente. ¿M? Claro, en este caso en particular mandan cada semana una grilla de horarios, digamos, Sí. en O sea, todas las administrativo. semanas nos cambian de horario. Sí, todas las semanas es cambio de horario, de día, o sea, sí hace las 8 horas, pero por ahí hay días que tiene ¿Y qué, franco y otros días y qué rubro es, trabaja Noelia? comercio, administrativo de comercio. Sí, mucho, todas las semanas que estén cambiando, porque vos no podés Sí, prever nada. claro, es como que sí, medio complicado, pero bueno, así cada semana le mandan una grilla, digamos, donde están los horarios. Mira, o sea que esa Por eso me llamó la persona hace atención. rotativo permanente. Sí, me llamó la atención porque nunca había visto, o sea, no había escuchado un caso así, entonces digo, está bueno saber, digo. Sí. No sé, hay a ver, muchos puestos de trabajo que son a rotativo, pero que cada semana te cambien, me parece mucho, ¿no? Pero bueno, eh, algunas ponen enfermeros, camilleros, instrumentadores normalmente en las clínicas cada 15 días mes. Entonces ya sabes, ya te vas organizando también la vida privada, uno ya se va organizando de cómo es la rotación, ¿no? Uno por ahí no se imagina, pero hay muchos trabajos rotativos, muchísimos. Lo mismo pasa con la seguridad, con los servicios de seguridad. Hay empresas, qué sé yo, cualquier empresa que brinde servicios de seguridad, terceros contratan y la empresa de seguridad dice, bueno, va tal persona, tal otra, tal lugar, ¿no? Entonces depende del rubro también las rotaciones. En la minería rotan 14/7, normalmente están haciendo 14 días en la puna, 7 de descanso, o 14/14, depende de la empresa, y del puesto de trabajo también hacen las rotaciones. Así que bueno, todo eso tiene que ir en el legajo, pero si vamos a incorporar una persona con horario rotativo, sí o sí, tiene que quedar en la DDJ, que le hacemos firmar al empleado y que queda en el legajo, que su jornada laboral va a ser, supongamos, 8 horas, 9 horas, con los 45 minutos de descanso intermedio y a horarios rotativos, los cuales se consensuarán, por ejemplo, al mes anterior de producirse la rotación. Así que eso siempre tiene que quedar escrito. ¿No? Bueno, todo lo que son las licencias médicas, los certificados correspondientes, acuérdense, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante,
pero todo lo que es licencias médicas tienen que estar visadas por el servicio de medicina laboral al que contratara la empresa. No es que yo falto, presento el certificado médico y ya se acabó, no. Hay que ir al servicio de medicina laboral, que constate que realmente estoy enferma, que constate que realmente la cantidad de días que me está dando mi médico particular están bien. Si consideran que no están bien, me tachan y me dicen, no, bueno, en vez de 5 días te vamos a dar 2 días. Volvé y vemos cómo vas evolucionando. Y a lo mejor te dan 2 días más, etcétera, ¿no? Eso también va a formar parte del legado. Las vacaciones solicitadas y otorgadas. Hoy por hoy uno puede cortar vacaciones en dos tramos, ¿no? Primero se toma el tramo más largo, por ejemplo, 21 días, y 14 días dejamos para tomarnos más adelante. Las vacaciones se va a notificar completa, ¿eh? Usted tiene 35 días para tomarse de licencia en este periodo, ¿eh? Obviamente que hay que consensuar vacaciones, todo eso cuando veamos más adelante todo este tema, ya vamos a hablar más en profundidad. Pero si decidimos cortarla, vamos a hacer una nota. Como empleado vamos a decir, este, tomo nota y me notifico, pero voy a tomar licencia de tal fecha a tal fecha, siempre empezando un lunes. 21 días primero, 14 días después, por ejemplo, llegamos a los 35 días, empleados con mucha antigüedad. Eso también tiene que quedar en el legajo. Ausencias justificadas o injustificadas, los apercibimientos, bueno, toda la información que tengamos que incorporar, ¿no? Ausencias justificadas son aquellas que avisé y que me pasó algo, injustificadas me dormí y no fui a trabajar. O sea, por ejemplo, no tenía ganas de ir a trabajar, esa es una ausencia injustificada. Evaluaciones y formación, evaluación de desempeño, capacitaciones, cursos realizados, certificados de formación. La evaluación de desempeño es, bueno, los que ya hicieron personal, uno, ya tienen el conocimiento de qué estamos hablando. La evaluación de desempeño es una herramienta más que válida para la organización porque el mismo personal va a sentir que su trabajo no es en vano, sino que es positivo, que está siendo evaluado. Se ponen instancias de objetivos medibles a principios de año, lo vamos a cotejar a fin de año para ver si se cumplieron los objetivos o no. Hay una parte objetiva, medible, numerable, y otra parte subjetiva que tiene que ver con el clima laboral, cómo se lleva con los compañeros, cómo se lleva con los jefes, cuál es la predisposición para el trabajo. Entonces, evaluación un poquito, colaboran en hacerla el jefe directo y los compañeros de trabajo hasta que se llega a una evaluación final. Algunas empresas, en torno a la evaluación de desempeño, dicen, bueno, si el empleado cumplió satisfactoriamente los objetivos, si es un empleado bueno, muy bueno, excelente para la organización, va a tener un esquema de incentivos. Normalmente ese esquema de incentivos es monetario. Me tocó trabajar en una empresa donde estaba también como gerente de una empresa de salud, era una satélite acá en Salta y dependía de Tucumán, hacían las evaluaciones de desempeño y para aquellos empleados que habían superado los objetivos, tenía escalas de premios la empresa y que se otorgaban esos premios en la cena de fin de año, obviamente simbólicos, y después se los acreditaban en las cuentas individuales de sueldo, que equivalían al empleado que había superado los objetivos en un 90%, tenían un sueldo, el equivalente a un sueldo extra, y se les depositaba, los que estaban un poquito menos, tenían un 50%, otros llegaban a un cuarto de sueldo, ¿no? Entonces, un incentivo interesante. Por supuesto que, a ver, siempre la organización tiene que retribuir, cuando le va bien, por supuesto, y le dan ganancias, tiene ganancias durante un periodo anual, por ejemplo, tiene que retribuir de alguna forma al personal, porque quiere que no, sin el personal la organización no podría existir, ¿no? Entonces, el personal es uno de los motores, impulsores fundamentales que tenemos en las organizaciones, y a veces esa importancia no se da.
Entonces, quienes estemos haciendo este curso, quienes nos formemos en recursos humanos, tenemos que dar esta importancia. ¿Por qué? Porque son las personas el motorcito importante de la organización. Podemos tener el capital, podemos tener la maquinaria, pero si no tenemos buen recurso humano, capital humano, ¿sí? Que es un socio estratégico de la organización, bueno, la organización seguramente no va a cumplir los objetivos que espera, ¿no? En cuanto a capacitaciones, tiene que ver con las capacitaciones obligatorias por parte de la organización, porque la organización, para mantenerse actualizada, tiene que capacitar constantemente a su personal, ¿no? Ya sea en las áreas ventas, sobre nuevas técnicas de ventas, sobre cómo empatizar con el cliente, muchísimas capacitaciones que se pueden dar, una buena atención al cliente, lo que fuera, como quizás otras capacitaciones o formaciones que hace el individuo, que hace el colaborador y que hacen a que la organización se beneficie con esa capacitación. Algún estudiante que se recibió y que decidió hacer una especialización y está, por ejemplo, en el área contable y realizó una especialización de auditoría y contabilidad, es un plus extra para la organización también. O aquel que tiene una maestría y puede de pronto incorporar su impronta. Ahora, si hizo un curso de chef y estamos hablando de una organización que se dedica a explotación agraria, ¿para qué nos sirve? No es una formación que sume a la organización, ¿no? Entonces, siempre que sean coherentes las formaciones individuales se hagan, que haga el empleado por fuera de la organización, se van a incorporar. ¿Eh? Y como les decía, todas las formaciones obligatorias que hace la organización es interesante incorporarlas. Las ART, por ejemplo, tienen como políticas siempre hacer capacitaciones y exámenes periódicos. Por ejemplo, ahora a mí me notificaron para, no sé, caigo en suerte todos los años parece, para hacerme los análisis periódicos de RT y tengo que hacer una entrevista con la RT de la universidad. Puntualmente me notificaron para Rosario y la Frontera, pero como mi residencia no es en Rosario, sino en Salta, pero yo también soy profe de allá, lo tengo que hacer acá en Salta. Entonces uno acude porque es obligación del empleado hacerlo, te hacen una serie de evaluaciones, mediciones de la voz, mediciones auditivas, te hacen preguntas para ver si psicológicamente uno también está bien y bueno, y quedan formando parte del legajo individual también, porque la RT devuelve todo un informe individual por cada uno de los colaboradores que cita para que esto forme parte del legajo, ¿no? Otras capacitaciones puntuales que se hacen, por ejemplo, que normalmente las hacen las ART en las empresas, es una, la de manipulación de alimentos, la de manipulación de elementos de seguridad, la de RCP, ¿sí? Donde enseñan a hacer el RCP en caso de necesidad, o sea, las empresas de acuerdo a la envergadura que tengan en la cantidad de personas, es obligaciones que tengan un cardiodesfibrilador, porque bueno, puede darse el caso de que una persona se descompense y hay que hacerle masajes cardíacos para salvarle la vida hasta que viene alguien de emergencias, ¿no? Entonces, uno como colaborador, como empleado, también tiene la obligación de hacer y asistir a estos cursos de primeros auxilios y tienen que formar parte de la capacitación. Capacitaciones que se hubieran hecho respecto de simulacros, por ejemplo, simulacros de evacuación, eso también van a formar parte de del legajo del personal, ¿no? Que hablan todo del área de calidad, ¿no? De las áreas de calidad, pero es importante que las incorporemos. Todo lo que tiene que ver con las sanciones y con los reconocimientos, las notas de advertencia, los apercibimientos, las sanciones disciplinarias, las suspensiones, todo va a formar parte del legajo. Los premios,
los reconocimientos recibidos, todo esto también forma parte del legajo. ¿Mm? Bueno, y la información de egreso, si aplica y no damos el cierre al legajo porque egresa la persona, pero el legajo físico y el legajo digital va a seguir quedando, pero ya queda cerrado, ¿no? O sea, ya no puede tener más movimiento. ¿Cuáles son los motivos que generan la baja? Por ejemplo, jubilación, despido, renuncia, fallecimiento. Este telegrama de renuncia va a formar parte del legajo. ¿Eh? Nunca se debe ir, ya vamos a verlo también más adelante en profundidad, pero nunca se debe ir un empleado de la organización haciendo una simple notita, ¿no? Diciendo, ya no quiero pertenecer más a esta empresa, no. Desde el área de personal le decimos, perfecto, muchas gracias, pero por favor, para poderte dar de baja en el arca, necesitamos que despaches desde el correo un telegrama donde renuncias a tu puesto de trabajo en la empresa. Es totalmente gratuito, en cualquier oficina de correo se puede hacer. El correo nos notifica a la organización y a partir de ahí procede la baja. No se les ocurra, por favor, nunca generar la baja a nadie que no les haya notificado fehacientemente por telegrama que, bueno, que se está dando la baja, ¿no? Ahí empresa me tocó un caso, bueno, tomar conocimiento de un caso, porque yo había entrado después en esa empresa. Me tocó seguir con el juicio laboral, lamentablemente, donde una señora decía, bueno, no, yo ya no voy a seguir trabajando porque me voy a acoger al régimen de la jubilación. Lo dijo a boca de jarro. ¿Saben qué hizo la gerente del entonces? Le dio de baja en la FIP, que era la FIP. Bueno, la cuestión es que la señora siguió trabajando, dijo que se iba a jubilar, pero nunca mandó el telegrama diciendo ya me acogí el régimen jubilatorio, etcétera, etcétera. Se dio por despedida. Así que el darse por despedida con la antigüedad que tenía esta señora dentro de esta organización, con la mala suerte de que esta persona hizo darle la baja, bueno, inició acciones legales contra la empresa y acciones legales que obviamente las ganó la colaboradora, ya se había jubilado todo y bueno, después de lo que tiene que ver con juicios laborales normalmente es largo, el litigio, duran un año, 2 años, tres, depende. A los 2 años cobró una considerable suma de dinero que se la pudo pactar en varias cuotas, pero fue todo obra de una mala acción de un empleado. Entonces, bueno, así quedó también, esa persona se desvinculó de la empresa. Pero las malas acciones nos pueden costar caro. Por eso yo les decía en la primera clase que tuvimos que es importantísimo que el área de personal siempre trabaje en forma constante con el asesoramiento de un abogado, de un asesor legal. ¿Eh? Entonces, ya vamos al estudio, si tenemos allí el asesoramiento legal, porque depende de la cantidad de personal, puede haber el asesoramiento legal dentro de la empresa, dentro de la organización, sacamos todas las dudas y accionamos bien conforme a las normativas. ¿Mm? Bueno, el certificado de trabajo, que también se lo tenemos que confeccionar para que lo pueda presentar en el ANSES eh, al día que se vaya a jubilar, más allá de que el ANSES ya tiene toda la información, pero es importante que se lo lleve por escrito. Y la liquidación final firmada por el empleado, esa sí la vamos a imprimir y la vamos a dejar en el legajo. ¿Eh? Y por supuesto la baja de la RT, la baja en el arca, si cobraba, si se le descontaba litis de alimento, tenemos que informar desde la empresa, desde la organización, tenemos que informar al juzgado, al expediente número tanto, de que la persona o el colaborador que trabajaba en esta empresa ha dejado de pertenecer a la misma porque ha renunciado o porque se ha jubilado. No podemos no hacer esa
Comunicación porque estaríamos en desobediencia judicial, ¿eh? Es muy importante que notifiquemos al que fuere, ya sea un juzgado porque es una litis de alimento, el juzgado de familia, o un juzgado de concurso y quiebra, o un juzgado comercial, el que fuera. ¿M? Entonces, sí o sí tenemos que notificar al juzgado de que ya no vamos a proceder al descuento porque la persona ya no trabaja más en la organización. ¿Estamos hasta ahí, gente? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Se va Profe, este entendiendo? legajo, disculpe, profe, ¿y este legajo de la Sí. empresa, cuánto tiempo lo tiene que mantener, o sea, tiene que guardar? Y mira, los legajos normalmente mientras tienen actividad siempre. La Ah, persona ya no está en actividad 20 años. 20 años. Ah, bien. Sí, normalmente se guardan así. ¿Mm? Sí. Porque a veces llegan notificaciones, que te den que de algún juzgado, algo en particular, que le des información respecto de un empleado en particular, y vos le decís, no, hace 15 años que esta persona renunció, era tal persona, se desempeñaba en tal puesto de trabajo y ya. ¿No? Entonces, bueno, normalmente se guardan así. Por eso depende de las organizaciones, muchas contratan servicios externos para la guarda, porque no tenés a veces mucho espacio para el guardado, y ahí está Plumada o alguna otra organización que se dedique a la guarda y resguardo de documentación, ¿no? Bueno, y decimos por qué es importante el legajo del personal. Es de suma importancia para la administración, ¿no? Por distintas razones. Para identificar al trabajador. Permite identificar en forma precisa a cada empleado, incluyendo el nombre, el número de identificación, el domicilio, el teléfono, el correo, etcétera. Lo identificamos rápido. La información laboral va a contener todos los detalles sobre la relación laboral del trabajador, como la fecha de ingreso, los puestos de trabajo que ocupó y que ocupa, el nivel salarial, las funciones que desempeña, las capacitaciones, bueno, toda la información que ya fuimos viendo. La trayectoria profesional nos permite evaluar cómo fue el desempeño en las sucesivas cantidad de años de esta persona en la organización. Entonces, de repente tengo un puesto de trabajo vacante y se postula y vamos a leer en el legajo cómo es el desempeño de esta persona. Y bueno, puede ser una postulación más que interesante. Gestión de recursos humanos, facilita la gestión de los recursos, permitiendo a la administración pública planificar las contrataciones. ¿Esto por qué? Yo les decía al principio que es importante tener en cuenta las fechas de cumpleaños, no solo para saludarlos, sino también para el caso de las jubilaciones, ¿no? Es muy común en la administración pública que este trabajito se haga a principio de año, con una grilla, normalmente en un Excel o en o en algún sistema. Vamos a individualizar cuáles son las personas que están a jubilarse en el año en curso. Más allá de notificarlos, vamos a hacer un seguimiento porque tenemos que tener en cuenta, previsionar cómo vamos a suplantar a ese puesto de trabajo. O identificar si ese puesto de trabajo es necesario reemplazarlo o no. Hay organizaciones hoy por hoy con la IA y montones de herramientas informáticas, algunos puestos de trabajo que se van jubilando, no los reemplazamos más, ¿sí? Vamos cambiando la estructura organizativa, entonces esas situaciones las tenemos que ir teniendo en cuenta. El año pasado me tocó hacer una estructura de una empresa de salud y yo les dije, los asesoro y les digo, bueno, no, ya no incorporen más personal, los que se van jubilando y los puestos de trabajo estos los pueden hacer, una persona puede hacer todo porque el sistema ya hace prácticamente todo, o sea, no es necesario tener dos y tres personas para algo que anteriormente sí, porque se hacían muchos trámites manuales y demás, pero la tecnología va avanzando tanto que
que los puestos también van cambiando las tareas y no es necesario el ir reemplazando. No despedir a nadie, pero sí, a medida que se van jubilando, no incorporar, ¿no? Entonces los puestos van quedando vacantes y a lo mejor se pueden hacer mejoras salariales con escalas distintas para el personal que queda en actividad. Entonces, es una forma de redistribuir el dinero que se gastaba en otra persona, redistribuirlo en varios empleados, ¿no? Cumplimiento de normas, el legajo de personal es un requisito legal para el cumplimiento de distintas normas laborales, y bueno, la ley misma establece que tenemos que tener legajos del personal. Y hablamos de la digitalización, ¿no? de los legajos, y la digitalización de legajos del personal es una práctica cada vez más común, ofreciendo múltiples ventajas. ¿Qué es la digitalización? Como les decía hace un rato, a medida que nos presentan distintos movimientos para el legajo, vamos a ir escaneando, vamos a ir subiendo el sistema y en soporte papel vamos a ir teniendo el legajo también en soporte papel. O sea, no es que tenemos uno u otro. O sea, mantenemos los dos, depende de la organización, por supuesto, pero es esencial mantener los dos. En caso de cualquier situación, tenemos el formato papel. La seguridad, la información digitalizada está protegida de daños físicos como incendios, inundaciones, etcétera. La accesibilidad, visto legajos chicos en organizaciones que uno dice, por Dios, o sea, la gente esto lo pone en los sótanos, en las terrazas, que hacen un techo rudimentario, ponen ahí los legajos, obviamente. Llueve fuerte, se moja toda la papelería y eso no sirve más. Entonces, hay organizaciones que realmente son muy improlijas al momento de trabajar. Y bueno, ahí está un poco la impronta que ponemos desde la administración, ¿no? A ustedes si les toca trabajar en este tipo de, bueno, de puesto de trabajo, yo espero que le pongan toda la impronta y mantenerlo lo más prolijo posible, ¿no? Este, la accesibilidad, que se puede acceder al legajo personal desde cualquier lugar con una conexión de internet, porque uno entra al sistema, por supuesto con una conexión de internet y con la clave en particular, no es que cualquiera va a entrar al legajo. O sea, al sistema de legajo va a entrar el responsable de recursos humanos, una o dos personas más del área de personal que estén autorizadas y que hayan firmado un convenio de confidencialidad porque no se pueden dar a conocer los datos, montones de situaciones sensibles. A lo mejor un gerente de la empresa, o sea, hay personas muy puntuales que van a tener acceso a los legajos del personal, ¿sí? Entonces, de repente queremos ver a tal persona, entramos al legajo y lo divisamos fácilmente desde una computadora y, como dice acá, con una conexión de internet. La eficiencia va a reducir el tiempo y el esfuerzo necesario para acceder a la información, la integración. Se pueden integrar los datos del legajo del personal en otros sistemas de gestión, como el sistema de nóminas para sueldos, el sistema de recursos humanos, el sistema de nóminas para fechas de celebraciones, como pueden ser los cumpleaños, como pueden ser también el empleado que cumplió 20 años en la organización, o 15 o 25 años, entonces se le hace un agasajo, etcétera, ¿no? También para tener en cuenta si es una colaboradora y que está cerca de ser mamá, nació bebé y le hacemos un regalo, o sea, muchas situaciones se pueden dar. ¿Es obligatorio el legajo digital en la Argentina? La respuesta es no, pero es válido siempre que garantice la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de la documentación y que obviamente cumplimente con las normas legales vigentes, ¿no? Por ahora, los correspondientes a la ley 2744. Entonces, en paralelo, tienen que seguir existiendo los dos sistemas, legajo digital y legajo físico, ¿eh? Obvio que nos vamos a manejar mucho por el digital, porque es donde vamos a tener la información constante y sonante, y en el físico vamos a tener el resguardo de la información. ¿Estamos de ahí?
Bien, para gestionar en forma eficiente los legajos es fundamental contar con un sistema informático que permita crear y actualizar los legajos, ¿no? Registrar toda la información, actualizarla a medida que se van produciendo cambios, control de acceso, establecer permisos, que es lo que yo les decía recién, quién es el personal que va a acceder a los legajos, ¿eh? Este, búsquedas y consultas, buscar, consultar, también las personas específicas van a poder hacerlo. Y la consulta es algo rápido, algo sencillo. Incluso hoy por hoy ya hay legajos que nos hacen a través del KPI la lectura de la performance de la persona. Entonces nos van a decir empleado colaborativo, o sea, en un pequeño tablerito de comando vamos a tener respecto de una evaluación de desempeño de la persona y respecto del comportamiento del legajo. Búsquedas y consultas, auditorías de cambios, registrar todos los cambios realizados en el legajo del personal, seguridad de la información, proteger la información del legajo, quiénes son las personas autorizadas que pueden verlo, que pueden analizarlo, las que pueden tener acceso para algo en particular, ¿sí? Entonces, el gestionar en forma eficiente el legajo nos va a permitir todo esto. ¿Qué pasaba? Bueno, ahora los salarios les llegan a cada uno en forma individual en sus cuentas bancarias, y lo que son recibos de sueldo se los pueden bajar directamente desde una plataforma con una clave de usuario. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos un sistema que se llama RISEL. Cada uno entra con su query de usuario y puede constatar los recibos de sueldo. Creo que están puestos de 8 o 10 años para atrás. De hecho, recién me estaba fijando hace un ratito, todavía no está el de marzo, pero seguramente ya los van a colgar. Todos los recibos se encuentran en PDF, ¿sí? Y con firma digitalizada. Esto es muy positivo. En la universidad, cuando yo entré, yo ya llevo 24 años, este van a ser el año 24 mío docente. Me llamaba la atención porque en la oficina de mesa de entrada de la facultad, al principio, ¿no? Eran así unos altos de recibos de sueldo y los registros sueldos. Entonces uno iba, buscaba sus recibos y los firmaba, firmaba la planilla del registro sueldo. Después, bueno, obviamente se presenta ante el ministerio y demás, pero cualquiera podía constatar y ver cuánto cobraba otra persona, si tenía embargo, si no tenía embargo, si cuánto percibía, o sea, la verdad, muy desagradable que todo el mundo se esté enterando de la información personal y privada. Bueno, a lo largo de eso era el principio, cuando ya recién empecé y demás, y en todas las empresas era igual, o sea, esto era organización pública, pero en las empresas era igual, ¿no? Por eso justamente se ha ido avanzando y en recursos humanos se avanza mucho a pasos agigantados. En esto particularmente, que es algo tan privado, para que nadie se enterara cuánto cobra, etcétera, se fueron instrumentando este tipo de registros que son tan importantes, ¿no? Entonces, resguardar a la persona respecto de la intimidad, porque que un vecino mío, un colega mío, conozca cuánto estoy cobrando, es un poquito hasta molesto si se quiere, ¿no? Entonces, cuidar la privacidad, la intimidad de cada uno de los colaboradores. Es fundamental establecer Aparte, procedimientos claros y precisos para la actualización del legajo de personal. Es importante hacer procesos, ¿sí? Que cualquier persona que esté en personal lo pueda seguir y si hay una rotación en el área de personal, lo pueda seguir. ¿Eh? Estos procedimientos deben incluir las notificaciones de cambios, los trabajadores deben notificar al departamento de personal respecto a cualquier cambio en los datos personales, en la información laboral, verificar la información
Desde el departamento de personal se tiene que verificar la veracidad de la información que proporciona el trabajador. Si me viene con un certificado médico un poco trucho, que yo en algunas oportunidades los he visto, hasta en la cátedra misma, si se quiere, donde se vieron alteradas las fechas, el médico firmó, selló y se vieron alteradas las fechas, pasó por medicina laboral y todo, y después estaban las fechas alteradas. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Solicité a la oficina de personal que le pregunte a la oficina de sanidad, respecto de la fecha, de certificado médico, y efectivamente había sido adulterada. Entonces, esas situaciones también las tenemos que incorporar en los legajos, ¿no? Verificar la información, y si uno tiene una duda, incorporar, bueno, sacarse la duda, incorporar lo que corresponde. Gestionar la documentación de cambios. Se deben registrar cualquier cambio realizado en el legajo del personal, y las comunicaciones deben informar al trabajador sobre cualquier cambio realizado en su legajo. Es decir, incorporamos una nueva RT, lo notificamos al personal respecto de la incorporación a la nueva RT, le extendimos la credencial y demás, y esa notificación recibida por el empleado la incorporamos en su legajo. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema de gestión de legajos eficiente? Trae aparejados varios beneficios para la administración. No se olviden que la administración, según los principios de Taylor, de Fayol, que a mí me encantan, hay que mantener un orden, ¿no? Cuanto más ordenaditos seamos, más prolijitos llevemos la administración, no vamos a tener mayores inconvenientes. Mejora la gestión en los recursos humanos. Facilita la planificación, como decíamos hace un rato, para las altas, para las bajas, para las jubilaciones, para las contrataciones. A ver, ¿qué perfil tengo que poner en este puesto de trabajo? ¿Tengo algún puesto de trabajo igual? Listo. Verifico cuál es el perfil y pido un reclutamiento con un perfil similar e igual para un puesto determinado. La formación, la promoción, mayor eficiencia en los procesos, reduce tiempos, esfuerzos, mejor la toma de decisiones, permite tomar decisiones con información constante, ¿sí? Con información genuina, se ajusta al cumplimiento de normativas legales, existe una mayor seguridad de la información, ¿no? Mejora la imagen de la institución desde el punto de vista legal en general. Y se dice que la ausencia de documentación dentro de lo que es el ámbito del legajo puede tener connotaciones o implicancias legales importantes, porque ante un juicio, por ejemplo, se da por despedido a un empleado, y, y en su defensa dice que nunca se lo notificó de tal cosa, de tal otra, etcétera. Y si vamos al legajo, el abogado recurre al legajo para ver la información obrante, y nos damos con que es un legajo incompleto. Va a ser independientemente de que se hayan hecho las notificaciones, no constan en el legajo. Bueno, es un legajo con baches, un legajo que no es defendible, que los elementos que tiene insertos no nos van a servir para hacer una buena defensa, se van a tener que buscar otras estrategias. Pero es importante, por eso digo, la administración, que sea lo más prolijita posible, lo más organizada para, bueno, cuando se requiere una información determinada, obtenerla en tiempo y en forma, ¿no? Eh, Incluso en casos de inspecciones, ¿no? Estamos viendo una inspección del Ministerio de Trabajo, hacen sus entrevistas al personal y después solicitan ver el legajo de 2 o 3 personas en particular a las que les hicieron entrevistas, y nos damos con que en el legajo no hay actualizaciones o no figura a lo mejor algún cambio
de horario o no figura a lo mejor un cambio de escalafón salarial conforme a convenio colectivo, porque la persona dejó de estar en un puesto de trabajo y rotó a otro y bueno, somos pasibles de multas. ¿No? Entonces, en la organización, cuanto más ordenaditos, más prolijitos seamos, impecable, no vamos a tener mayores inconvenientes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos, esta es una ficha de legajo del personal, donde lo vamos a identificar. Bueno, esto se hace manual, no es la única ficha que puede haber, gente, por favor, ¿no? Esto es un ejemplito nada más. De acuerdo a las organizaciones se pueden hacer fichas totalmente distintas. Acá vemos, es para darles un ejemplo, para que vean ustedes cómo funciona esto de la ficha individual de legajo, que esto también se digitaliza y que normalmente en formato digital ya se rellena. Ahí donde está este cuadradito o que va la foto, digitalmente ya le sacamos la foto al personal, ¿sí? Es como cuando uno va a hacer el trámite del carnet de conducir o como cuando uno va a hacer el trámite del recambio del DNI, ya tienen todos nuestros datos en el sistema informático. Entonces, hace poco yo fui a cambiar mi carnet de conducir, me pusieron hasta la misma foto que tenía antes porque ya estaba en el sistema informático. El número de legajo, los datos personales, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, ¿qué más? El domicilio, ¿sí? Donde fuera el domicilio, la documentación que está presentando, ¿sí? Este tipo de afiliación a obra social, es pasible de retención de ganancias o no, datos familiares, bueno, acá le preguntan quién es el padre, madre, etcétera, eso a lo mejor no se pide, depende de los puestos, en la universidad sí los pide. ¿Quién es el cónyuge? ¿Quiénes son los hijos? Con todos los datos personales, los conocimientos, estudios que tuviera. Entonces, en una sola ficha vamos a ver todo lo que tenga que ver con la persona. Es independiente del currículum, que el currículum también lo vamos a incorporar en el legajo, ¿no? Cuando ingresó a trabajar nos quedó el currículum, y el currículum también lo incorporamos en el legajo. Pero en una ficha de una hoja vamos a tener toda la información que requerimos de la persona, ¿sí? Empleos anteriores, referencias, también acá podríamos poner teléfonos útiles, teléfonos en casos de emergencia, ¿sí? Alérgico a, grupo sanguíneo, por más que el grupo sanguíneo en caso de un accidente automáticamente nos sacan el grupo sanguíneo para verificar cuál tenemos, que es un análisis rapidísimo, pero también podemos poner el grupo sanguíneo, o sea, todos los datos que consideremos necesarios los vamos a incorporar en este legajo, en esta ficha, perdón. Bueno, acá tenemos otra ficha que es inherente a dónde se domicilia. ¿Esto para qué? Para darle cuenta al RT y para nosotros mismos tener dónde es el domicilio del colaborador, ¿no? Entonces, en este croquis que ustedes ven ahí los cuadraditos, vamos a marcar cuáles son las calles. Puntualmente va a individualizar él en qué punto vive, a lo mejor vive en la esquina, y va a marcar que es en esa esquina. Entonces es fácil individualizar en caso de cualquier situación. Tenemos clarísimo dónde es el domicilio de la persona. Bueno, algunas páginas de consulta interesantes, si quieren yo esto se los voy a copiar ahora en el chat para que ustedes puedan consultar. Yo sigo mucho la página de Bisneo, me gusta mucho porque tiene mucha actualización de lo que hace recursos humanos. La particularidad que tiene Bisneo es que tienen que tener un mail institucional, pero por ahí si les interesa, viendo algunas lecturas o si quieren alguna lectura en particular, la- me avisan, por ahí las bajamos. Les copio para que ustedes por ahí
el que es curioso va a ingresar a las páginas y ver cómo se actualizan, no solo en legajos, sino también en otro tipo de actividades, ¿no? Este, bueno, creo que hemos abordado ampliamente lo que tiene que ver con los legajos. Cuando finaliza la relación laboral, el legajo continúa, o sea, no lo voy a tirar porque esa relación laboral finalizó por una jubilación o porque la persona dejó de trabajar porque renunció, pero después me puede generar alguna presentación y dice que lo obligamos a renunciar. Entonces tenemos que ir al legajo y verificar una serie de datos. Entonces lo recomendable es los legajos siempre quedan en poder de la organización, en poder de la empresa. Actualización permanente, constante, ser prolijitos, no dejarse estar con el legajo. El legajo es algo tan vivo, ¿no? O sea, hay legajos que a lo mejor no se mueven nada, pero hay legajos que van a tener movimiento permanente. Siempre revisarlos por lo menos unas 2 veces al año y decir, a ver, este empleado, ¿por qué no me actualiza nada? ¿Que nunca faltó? ¿Nunca tuvo ninguna situación en particular? ¿Por qué no actualiza el legajo? Entonces lo llamamos, le preguntamos, ¿no existe ninguna capacitación? O activamos alguna capacitación para que el legajo tenga un poquitito más de vida. Es una herramienta clave el legajo ante situaciones legales, ¿no? Como les decía yo hace un rato, así que tenerlos lo más prolijos posible, con el máximo de documentación. Si tenemos el legajo físico siempre bajo llave, personas específicas pueden acceder a los mismos. Información es confidencial, con lo cual no podemos andar divulgando la información que tenemos inserta en el legajo. Y por supuesto que en la vida moderna actual llevamos también los legajos digitalizados que nos van a permitir tener esa relación mucho más ágil, pero también los mantenemos actualizados en forma constante, ¿no? Así que, bueno, espero haberles sido de utilidad. Preguntas que quieran hacer, creo no haberme olvidado de nada respecto de la información y demás. Preguntas que quieran hacer, chicos. Yo, profe, respecto de los títulos que tenemos que adjuntar a los legajos que nos presenten estas personas que estén trabajando, ¿cuáles Sí. tendrían validez, digamos, para que ellos cobren un poco más y eso? ¿Qué le sumaría a ellos? ¿Serían títulos técnicos, licenciados, de grado, así o no? Porque algunos hacen Sí, pero va a capacitaciones como depender cursos. claro, va a depender del convenio colectivo de trabajo, ¿no? Vos fíjate que en los convenios colectivos, eso es importante que ustedes, ya voy a traerles algún convenio para que tengan. Los convenios colectivos te van categorizando, los empleados tienen categorías. Y a su vez también tienen esto que es el pago por títulos. Algunos pagan por secundario, a partir del secundario, siendo que el secundario es obligatorio, ¿no? Este, y título universitario, terciario, posgrado, etcétera. Pero siempre tienen que tener una relación directa con el trabajo que estén desempeñando, por eso yo decía hace un rato, si trae un título de chef y estás desempeñándote en una empresa agroindustrial, no le sirve de nada a la empresa. Ahora, si estás desempeñándote en una empresa agroindustrial como tesorera, y traes un título de una maestría en finanzas, obvio que le sirve a la empresa y te va a encuadrar dentro del convenio colectivo y vas a percibir un 8%, un 10% más del salario por título, ¿eh? Porque se supone que el conocimiento que vos vas a aplicar también deviene de esa especialización que hiciste. Yo, por ejemplo, acá en la universidad tengo una maestría en administración. Y cuando yo me recibí, me llegó el título y demás, hice la presentación y de lo que uno percibe, conforme al convenio colectivo de trabajo, se percibe un 8% más del salario bruto, es decir, está categorizado justamente por estudio de especialización.
eh, se supone que los conocimientos adquiridos en la maestría, que de administración de empresas justamente, hacen un plus extra del profesor a, a la universidad, a la facultad en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos evalúa la CONEAU. Entonces nuestros legajos, por ejemplo, los cargamos también en lo que es el sistema de CONEAU. Y CONEAU va evaluando qué cantidad de docentes tienen doctorados, maestrías, especializaciones, para después generar las acreditaciones de las carreras, ¿no? Nosotros hemos acreditado, por ejemplo, contador por 6 años, que esa es la carrera obligatoria de grado que debemos acreditar, no así las licenciaturas todavía, porque la CONEO todavía no las incorporó como de obligación de acreditar, ni tampoco las tecnicaturas, pero bueno, le suma a la facultad que haya en su plantel gente que tenga estas titulaciones y bueno, y se percibe ese porcentaje en más, ¿no? Pero todos los convenios colectivos tienen un apartado donde dice formación. Entonces, ¿cuánto se paga de extra por el tipo de formación? Siempre y cuando le sirva a la empresa, ¿no? Obvio. Porque si no le sirve a la empresa, no va a pagar por ese título, ¿no? O sea, no va a pagar por algo que te has capacitado y no le hace la esencia de la organización. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? ¿Nada? Bueno, nos veremos el viernes entonces, ¿sí? Vamos a ver si sumamos más gente. Por ahí ustedes, a sus conocidos, avísenles que estamos dando estas clases ya. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, nos vemos el viernes entonces, ¿sí? Por este mismo canal. Bueno, gente, chau, Hasta chau. luego, profe. Buenas noches. Hasta Chau, luego. chau.